Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Hemos estado estudiando errores de interpretación muy frecuentes en muchas sectas y en este programa seguimos estudiando más de estos errores. Así pues, ¿qué te parece? Prepárate, te invitamos a que nos acompañes porque vamos a comenzar. Vamos a estudiar un error bastante frecuente, no únicamente en los círculos de las sectas, sino incluso dentro de algunos círculos cristianos. Y a este error le hemos llamado lecturas especulativas de la profecía. ¿Qué queremos decir con lecturas especulativas de la profecía? Pues bien, se toma una profecía predictiva y se interpreta con mucha facilidad para ajustarla a ciertos eventos y de esta manera pensar que esta profecía ha tenido su cumplimiento. Y esto a pesar de que muchos eruditos bíblicos no estén de acuerdo con esa interpretación de la profecía, a la cual pudieran considerar que es muy dudosa o incluso francamente fantasiosa. Entonces, las lecturas especulativas de la profecía son un error bastante frecuente que debemos evitar. Y es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y comenzamos a leer la Escritura, nos vamos a dar cuenta que las profecías tienen cierto grado de dificultad y francamente son de las partes más difíciles de abordar dentro del estudio bíblico, porque algunas profecías no se han cumplido ni dentro del Nuevo Testamento, ni siquiera los autores del Nuevo Testamento han referido su cumplimiento. Y esto tiene bastante grado de complejidad. Entonces, abordar una profecía predictiva debe de hacerse con bastante prudencia. De hecho, algunas ocasiones de un mismo pasaje profético puede haber diversas interpretaciones y es posible que algunos grupos cristianos no compartamos la interpretación de otros autores y a veces pensamos que esas interpretaciones no tienen razón de ser, pero en el fondo recordamos que como cristianos lo que nos une son las doctrinas centrales de la Biblia. El ser humano como un ser creado a imagen de Dios, la existencia de un Dios todopoderoso, creador del mundo, el ser humano caído y necesitado de perdón, Jesús como el Salvador del mundo y el perdón de pecados por su muerte sustitutoria. Aquí, en general, los cristianos estamos perfectamente de acuerdo y no permitimos que estas diferencias de interpretación socaven nuestro lazo común, mucho menos tiendan a socavar el vínculo de amor que tiene que haber entre todos nosotros. Pero, ya que estamos tratando esto, tenemos que decir, muchas sectas utilizan estas profecías predictivas, las manejan y les dan una interpretación según sus propias creencias y argumentan, por cierto, que estas interpretaciones cuentan con respaldo bíblico o por lo menos una parte de la Biblia avala estas interpretaciones. ¿Qué te parece si empezamos a ver un ejemplo de este error de especulación en la profecía predictiva? ¿Te acuerdas que en nuestro programa anterior hablábamos de James Edward Talmage, quien por cierto dijimos era teólogo, líder y apóstol de los mormones? Pues, ¿qué te parece si echamos un vistazo a la interpretación que Talmage hace de un pasaje del
profeta Ezequiel. El pasaje en cuestión es Ezequiel capítulo 37, versículos del 15 al 23. Permíteme leer para ti esta porción de la Biblia. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Es indudable que este pasaje es un pasaje que se reviste en un lenguaje figurado. Pero veamos qué es lo que dice Talmage al respecto. Talmage escribe: Ezequiel vio en visión la unión del palo de Judá y el palo de José, lo que significa la Biblia y el libro del Mormón. Primera pregunta: ¿en qué momento la Biblia menciona el libro del Mormón? Pues bien, Talmage no se detiene con esto, sino que además continúa escribiendo y dice: cuando recordamos la forma antigua de elaboración de libros, que se escribían sobre largas tiras de pergamino y se enrollaban en palos, el uso de la palabra palo como equivalente al libro se hace claramente evidente en este pasaje. En el momento de esta profecía, los israelitas se habían dividido en dos naciones, conocidas como el reino de Judá y el de Israel o Efraín. Como hemos visto, la nación nefita comprende a los descendientes de Lehi, que pertenecía a la tribu de Manasés, de Ismael, que era efrainita, y de Zoram, cuya relación tribal no está declarada. Los nefitas fueron de la tribu de José, y su registro, o palo, está verdaderamente representado por el libro de Mormón, así como el palo de Judá por la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos este libro, este pasaje de Ezequiel, y empezamos a ver qué es lo que Talmage dice, tenemos que ir a un estudio literario del texto y empezar a plantear algunas preguntas. Por ejemplo, desde un punto de vista puramente literario, surgen dos preguntas. Número 1, ¿qué son los dos palos a los que se refiere el pasaje de Ezequiel? Dijimos, sin duda es un texto en un sentido figurado, pero cabe preguntarse, ¿son figura para libros
como afirma Talmage, o para algo más. Pues bien, nosotros vamos leyendo el texto y nos dice que a cada uno de los palos Ezequiel debía escribir un nombre, Judá en uno y José en el otro. Estos dos nombres pertenecen a las tribus de Israel. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué tenemos que forzar una interpretación de esta profecía yendo más allá de las posibilidades que se nos ofrecen directamente con el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel? ¿Por qué queremos ir más allá? ¿Qué queremos probar? ¿O qué queremos nosotros validar manipulando un texto bíblico como lo hace Talmage? Por cierto, Talmage dice que los nefitas son descendientes de la tribu de José. Pero aquí entre nos, la Biblia ni conoce a estos nefitas. Ya debería entonces de ser una alarma para indicarnos que Talmage anda un poco distanciado del verdadero sentido de la Biblia. Pues bien, ¿por qué Talmage pretende hacer esto? Lo que Talmage pretende es demostrar que la profecía de Ezequiel anticipa el libro del Mormón y el vínculo que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, tiene con la iglesia cristiana y con su texto, la Biblia. Pero, ¿qué te parece si mejor nosotros hacemos una aproximación de acuerdo al contexto histórico y bíblico de esta profecía de Ezequiel? Lo que podemos saber es, Ezequiel escribió durante el cautiverio babilónico después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Y además, la lectura del texto nos permite afirmar que está escrito en una forma simbólica. De ahí, lo que nos dice el texto es, Dios habla a Ezequiel y le dice que tome 2 palos, que en uno escriba el nombre Judá y en el otro escriba el nombre José. Cada uno de estos palos representa a una de las 2 partes en que se dividió el reino de Israel después del reinado de Salomón. Continúa el autor y nos dice que Ezequiel debe tomar estos 2 palos en su mano, pero lo debe de hacer poniendo uno de los extremos coincidiendo con el extremo del otro palo, de tal manera que cuando Ezequiel cierre su puño, dé la apariencia de ser una sola pieza, un solo palo. Entonces, desde este acercamiento histórico, podemos afirmar que el mensaje de Dios es bastante claro. Dios promete restaurar a Israel como un solo pueblo, como una sola nación, y va a eliminar esas divisiones que hay entre Reino del Norte y Reino del Sur. Una explicación bastante plausible, respetando el momento histórico en que se da la profecía, respetando el lenguaje figurado y las representaciones simbólicas del palo de Judá y el palo de José. ¿Qué te parece? No es necesario hacer especulaciones cuando hablamos de profecías. Podemos acercarnos a la profecía, ver qué es lo que realmente nos dice la Biblia, respetar sus contextos y obtener una interpretación bastante plausible. Pero tenemos que ser honestos
y mencionar que esta interpretación seguramente puede dejar algunas preguntas al aire. Vamos a ver algunas preguntas que seguramente el texto de Ezequiel no aclara y que van a quedar como preguntas o dudas hasta que veamos el momento de su cumplimiento. Estas preguntas son: ¿estos descendientes del reino de Israel volverán junto con los exiliados de Judá a la tierra prometida? ¿Recuerdas que, de acuerdo con la historia de la caída del reino del norte a mano de los asirios, las tribus que formaban este reino fueron dispersadas? Entonces, el remanente de estas tribus, o los que no se mezclaron con los pueblos gentiles a donde fueron, ¿regresarán junto con los exiliados de Judá a Israel? Otra pregunta: ¿debemos entender Israel solo aquellas personas que lograron huir a la invasión asiria y se refugiaron en el reino de Judá y posteriormente fueron trasladadas a Babilonia? Otra pregunta: ¿debemos ver esta profecía como una imagen de la iglesia? El nuevo Israel de Dios, esta visión de una iglesia unida, incluyendo a todos los creyentes en Jesucristo, incluyendo personas de origen judío, pero que reconocen a Jesús como su Salvador. Y la pregunta más importante: ¿podemos decir que esta profecía ya se cumplió? Como puedes ver, hay muchas preguntas que quedan pendientes, pero tenemos que ser respetuosos del texto bíblico y no querer buscar respuestas que estén completamente fuera de lo que la Biblia misma nos permite. Estas preguntas que acabo de mencionar quedan ahí, y seguramente cuando el Señor Jesús venga por segunda ocasión, tú y yo podremos saber cuándo se cumplieron y qué representaba realmente la interpretación que quiso dar Ezequiel. Pero dijimos, lo importante no es mencionar el error, sino cómo podemos evitar este error para que tú y yo no caigamos en él y no corramos el riesgo de pasar a engrosar una de estas sectas. ¿Qué te parece si comenzamos diciendo? Número 1. Cuando el Nuevo Testamento declara llanamente que una profecía del Antiguo Testamento ya se cumplió, no le busquemos nuevos cumplimientos. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos y debemos de refrenar nuestra imaginación y querer buscar un cumplimiento futuro, buscando personajes futuros, acontecimientos futuros que la Biblia francamente no nos ofrece. Segundo elemento: cuando una profecía parece que no se ha cumplido, nuestro deber es estudiar las posibles interpretaciones que se han dado de la misma y entonces contrastar estas interpretaciones con el resto de la Escritura y ver si efectivamente armonizan con el mensaje bíblico global o son interpretaciones que caen fuera del pensamiento bíblico. Y por último, algo muy importante: por favor, ¿recuerdas ese pasaje del capítulo 1 de Hechos? Cuando los apóstoles le insistían a Jesús de si el Señor iba a restaurar el reino de Israel. ¿Recuerdas qué les dijo? De una manera muy diplomática, Jesús les dijo que no les competía saberlo, pero que su labor era predicar el Evangelio. Por lo tanto, el punto más importante: evita que tu vida cristiana gire en torno a profecías, cumplimientos, etcétera, personajes. Este no debe de ser el eje que mueva a la iglesia.
Tú y yo somos llamados para llevar el mensaje de Jesús y dejemos que los eventos futuros, como Jesús dijo, queden en manos de nuestro Dios. Recuerda, ninguna interpretación profética debe chocar con una enseñanza bíblica clara, perfectamente explícita, y no hagas de tu vida una vida cristiana que dependa de interpretaciones futuristas. Dedícate a predicar el Evangelio y dejemos que el Señor cumpla con su palabra en el momento y en los tiempos que Él ha establecido. Aquí tenemos que decir también que hay algunas salvaguardas para no caer en este error. Salvaguardas que, por cierto, hemos repetido en varios de nuestros programas anteriores cuando hemos hablado de los errores que cometen las sectas. Dijimos que la Biblia tenemos que ver el texto como una obra literaria con sus respectivos contextos y estilos literarios. Estas son las salvaguardas que van a evitar que tú y yo cometamos este error. Recuerda, el contexto. Nunca saques el texto de su marco de referencia, de su marco literario, histórico, social y cultural. Interprétalo a la luz del contexto global de la Escritura. También recuerda, aprende que cada escrito tiene un estilo literario. Y en la Biblia tenemos profecía, prosa, parábola, poesía. Recuerda, hay que respetar estos estilos literarios. Y estas son nuestras salvaguardas. Créeme, si tú y yo nos esforzamos en aprender estas salvaguardas, vamos a minimizar el riesgo de caer en este error de especular en ciertos pasajes bíblicos. Y déjame darte un consejo. Por favor, lee mucho. Entre más leas y más te familiarices con la literatura, más vas a tener la capacidad de entender y distinguir contextos y estilos literarios. Por favor, lee mucho. Diferentes géneros. Lee novela, poesía, ficción. Entre más leas, más te familiarizarás con la lectura y con estos salvaguardas literarias. ¿Qué te parece si ahora pasamos a nuestro siguiente error, el cual, por cierto, le hemos llamado decir pero no citar? ¿Qué queremos decir con decir pero no citar? Pues bien, cuando un predicador o un autor dice que la Biblia dice, pero nunca cita ningún texto específico, lo cual, por cierto, puede ser un indicativo de que ese texto no existe y es una argucia del autor o del predicador. Entonces, error. Decir, la Biblia dice, pero nunca dar una cita específica. Vamos a ver algunos ejemplos que francamente son maravillosos y espero que sean tan entretenidos para ti como lo fueron para mí. El primero de ellos es de un autor llamado Irving Ginsburg. Por cierto, permíteme decir que este Irving no tiene nada que ver con un servidor. Este Irving Ginsburg recibió su doctorado en física en la Universidad Rutgers en los Estados Unidos. Él escribe un libro titulado Primero hombre, después Adán. ¿Qué es lo que Irving nos está diciendo? Bueno, voy a leer para ti un fragmento de este libro. Él dice: si sustituimos sinónimos técnicos del siglo XX por las palabras generales de Génesis, es posible entender algunos de los pasajes oscuros en esa obra fundamental en términos de la ciencia moderna. El árbol de la vida, por ejemplo,
podría ser traducido en lenguaje moderno como una computadora central, ya que el conocimiento es un concepto importante. El Jardín del Edén fue una nave espacial que se estrelló en la Tierra y que llevaba 2 personas del espacio, Adán y Eva. Estoy seguro que hay otra evidencia que puede hallarse en la Biblia si sabemos cómo buscarla. Lo interesante es que este autor dice, pero nunca cita ninguna referencia bíblica. Menciona otras evidencias, pero nunca aporta ninguna, por lo cual este es un claro ejemplo del error de decir, pero no citar. ¿Qué te parece si pasamos con otro ejemplo? Y en este caso vamos a hablar del autor suizo Erich von Däniken. Von Däniken escribe un libro que se llama Los carros de los dioses. En este libro, él afirma que el arca del pacto o el arca de la alianza era un radiotransmisor que conectaba a Moisés con una nave espacial, la cual era uno de los tantos carros de los dioses. Mira lo que escribe von Däniken. Dice, en realidad, sin consultar el Éxodo, me parece recordar que el arca a menudo estaba rodeada de chispas. Cuando von Däniken habla de chispas, es un artilugio para hacernos pensar que efectivamente se trataba de un radiotransmisor. Pero cuando tú y yo leemos realmente el libro de Éxodo, cosa que von Däniken no hizo, inmediatamente notamos que no hay ningún texto bíblico que respalde sus afirmaciones. Este es otro ejemplo de decir, pero no citar. Y es que si nosotros vamos a suponer que el lenguaje de la Biblia corresponde a conceptos científicos modernos, a tecnología avanzada, estamos a punto de caer en el error de pensar que la Biblia tiene cosas futuristas, alienígenas o algo por el estilo, y que entonces vamos a tener interpretaciones que, además de pasar por alto los textos bíblicos, pueden ser francamente fantasiosas y donde podemos empezar a inventar evidencias que no existen. Recuerda, error. Siempre que citemos algo, tenemos que dar una referencia bíblica. Si no, cometemos este error. Dejemos a von Däniken y sus carros de los dioses para pasar con una religión oriental, que por cierto tiene un boom en Occidente a partir de la década de los 60. En este caso vamos a hablar de una persona que profesa el budismo, un inglés de nombre Christmas Humphreys. Él escribe un libro que se llama Budismo Zen y explica la idea budista de que no hay nada en el hombre que le dé derecho a decir yo soy esto y tú eres aquello por toda la eternidad. Pues bien, no nos sorprende esto que dice Humphreys, porque de hecho este es un concepto evidentemente budista y que nos refleja un pensamiento panteísta, es decir, que todo lo que nos rodea es Dios y que además las personas estamos expuestas a constantes cambios y si creemos en la reencarnación, no podemos afirmar que el día de hoy yo soy esta persona, porque a lo mejor el día de mañana reencarno en un gato, en un tigre, en una lagartija. Este pensamiento budista lo entendemos perfectamente y aquí no tenemos problemas con Christmas Humphreys. El problema es cuando él dice: por encima del clamor de la contienda competitiva, la misma enseñanza de Cristo permanece sin ser escuchada. ¿En serio Jesús enseñó esto?
¿Realmente Jesús enseñó de que no podemos decir que hoy soy esto porque mañana puedo cambiar y puedo adoptar otra forma? Si nosotros leemos la Biblia, en particular el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6, nos vamos a dar cuenta perfectamente que Jesús habla de hombres y mujeres como seres individuales, como personas en esta constitución en que Dios nos hizo y que por lo tanto, debido a que somos producto de un creador, no estamos expuestos a estos ires y venires budistas que cambian de forma como cambian de vida. Nuevamente, tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos evitar caer en este error? Tenemos dos puntos que señalar. El primero, cuando alguien intente convencernos de alguna enseñanza o alguna doctrina, tenemos que plantearle dos preguntas. Número 1, capítulo y versículo. Si además esta persona es capaz de darnos capítulo y versículo, tenemos que preguntarle, ¿y cómo crees que este versículo respalda la interpretación que tú das? Permíteme ponerte un ejemplo. En una ocasión se entrevistó a un estadounidense que está a favor de la posesión de armas. Y él dijo que Dios le había dado el derecho de tener las armas que él quisiera. Pregunta, ¿dónde dice? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Y 2, si hubiera un versículo así, ¿cómo ese versículo respalda esa afirmación de este supuesto derecho divino a poseer armas? El segundo punto que tenemos que ver para no caer en este error es que respetemos el texto bíblico. Siempre aprende el texto bíblico y cítalo tal cual es. Y la enseñanza bíblica que esté en armonía con el pensamiento del autor y el pensamiento global de la Biblia. Si no cumplimos estos dos requisitos de pedir una clarificación de la supuesta enseñanza con supuesto respaldo bíblico y no cumplimos con el respeto al texto bíblico y a las citas que se nos presentan, podemos caer en este error. Así pues, tenemos que estudiar la Biblia para que no cometamos ni especulación al estudiar textos proféticos y buscar cumplimientos que no existen, ni caigamos en el error de decir la Biblia dice cuando en realidad esto no es así. Así pues, estudia tu Biblia para que no cometas estos errores. Es así como hemos llegado al fin de este programa. Una vez más te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos que sigas viendo los contenidos que preparamos para ti en este canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.